Hola, hola. Hoy vamos a hablar un poquito de emprendimiento canino. ¿Por qué? Porque si queremos ayudar a perros, bien sea como educadoras caninas, peluqueras, clínicas veterinarias, haciendo algún servicio para el mundo animal, es muy importante que nuestro proyecto llegue a buen puerto, que tenga éxito. Muchas veces cuando emprendemos lo hacemos sin un plan o sin unas estrategias determinadas, no conocemos las herramientas y al final pues nos sentimos solas, nos sentimos frustradas. Es bastante habitual, especialmente al principio, que iniciemos el día sin un horario determinado, vamos apagando fuegos, trabajando muchas horas como pollo sin cabeza y al final lo que ocurre es que no obtenemos los resultados esperados, no cumplimos objetivos y esto hace que muchas emprendedoras se desmotiven y abandonen sus proyectos o que estos no consigan financiarse adecuadamente para salir adelante. Es en relación a esto a lo que he creado el programa Potencia tu marca, optimiza tu emprendimiento, porque uno de los objetivos de Ulises y Argos es fomentar el emprendimiento femenino en el mundo del perro. Así que hoy os voy a hablar un poquito más en detalle de esas materias que vamos a tratar. Es un programa en el que vais a contar con unas actividades para que podáis pasar a la acción y esas actividades van a ser corregidas por el profesorado para daros nuestra opinión, nuestro asesoramiento y que pueda ayudaros a aterrizar vuestro proyecto. Aparte vais a contar con unas masterclass que se darán en directo para que podáis plantear vuestras dudas, se van a quedar grabadas también en diferido para que podáis volverlas a ver o si no contáis con unos horarios que os permitan asistir, que podáis disfrutar de este programa en diferido. Y vais a tener también foros de debate o podéis preguntar vuestras dudas directamente por privado al profesorado. El objetivo es que podáis desarrollar, organizar y optimizar vuestro proyecto. Así que vamos a empezar desgranando esas materias que están incluidas dentro de este programa. La primera, la materia 1, que estará impartida por mí, es un poco el inicio de todo. Vamos a empezar con esa creación de marca, que es como una personita. Vamos a hablar de la identificación de valores, porque muchas veces no nos hemos fijado en qué valores queremos que tenga nuestra marca, o muchas veces hemos cargado en ella nuestros propios valores, pero no son a lo mejor los que serían óptimos, por decirlo así, para nuestra marca, para que el proyecto funcione. Así que es un trabajo de introspección, también de decidir si nuestra marca vamos a querer trabajarla como una marca personal, si vamos a querer que vaya en línea con nosotras o no, teniendo en cuenta también que las marcas fluctúan, que están vivas en el tiempo y que necesitan evolucionar. A lo mejor ya veis, ya estáis emprendiendo, ya lleváis un tiempo trabajando y sentís que vuestro proyecto se ha estancado. Entonces vamos a hablar también de cómo las marcas deben de fluctuar y deben desarrollarse y deben crecer. Tengo todo apuntado para que no se me olvide. Vamos a hablar también de estrategias como el benchmarking, vamos a analizar un poco también a esa competencia que muchas veces hacemos un análisis muy negativo que al final nos afecta emocionalmente. Entonces vamos a aprender cómo hacerlo de una forma sana y que nos reporte realmente beneficios. Vamos a hablar también de la hiperespecialización, porque es algo que se ha puesto muy de moda, pero realmente tú decides que quieres mostrarte como una persona especializada en, voy a imaginarme, comportamientos agresivos en educación canina, pero luego no sabes lo suficiente o no sabes cómo mostrar esa especialización, si es real, y el proyecto también puede fracasar, porque al final además vas a un target más pequeño y más concreto. Vamos a hablar también de la creación del DAFO, que es una herramienta de marketing a simple vista muy básica, pero que es necesario hacerla con cabeza para que nos sirva a fijar estrategias que puedan ayudarnos a desarrollar ese proyecto, saber qué podemos potenciar, a qué debemos prestar atención y es una de las principales herramientas con las que vamos a empezar a plasmar nuestra estrategia. Una vez desarrollada esta materia 1, tendréis vuestras actividades para poder pasar a la acción y nos servirá de base para pasar ya a la materia 2, que será impartida por Andrea Sierra. Y aquí vamos a hablar de branding e identidad visual, porque tú puedes pensar que quieres que tu marca tenga unos valores determinados, puedes haber creado ya esa personalidad como marca, pero tienes que saber cómo transmitir. Por ejemplo, si yo he elegido como valor que mi marca es inspiradora, ¿cómo hago para transmitir eso? Puede ser con fotografías, puede ser con tipografías, puede ser con un universo visual enorme, pero siempre surge la duda de, vale, pero ¿cómo pongo ese valor, cómo le doy forma para que la gente perciba esos valores desde mi marca?
Bien, pues en esta materia vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del logo. ¿Cómo elijo un buen logo? Porque muchas veces lo que hacemos es encargar un logo a alguna agencia de marketing, incluso a algún amigo, alguna amiga que es profesional de este campo, pero no nos paramos a pensar qué está representando realmente nuestro logo, si va con esa idea que tenemos, esa creación de marca que estamos haciendo. También vamos a hablar de nombre y eslogan porque pasa un poco lo mismo, si podemos realmente romper las reglas o no y cómo podemos romperlas, y de, como ya anticipaba antes, de tipografía y de color, para saber también qué estamos transmitiendo con ese tipo de letra que hemos elegido, que a veces es algo que no se le presta mucha atención. Se crean carteles, por ejemplo, o posts para redes sociales con distintas tipografías, demasiadas, luego se crea otro post con otras tipografías totalmente distintas. Y eso también es importante para no sobresaturar, no poner más capas que tenga que descifrar esa persona a la que estamos intentando acceder con nuestros servicios o con nuestros productos. Entonces, esta parte va muy unida a la materia 1 y es muy importante como base de esa creación de marca. En la materia 3 vamos a hablar de herramientas que nos ayuden a automatizar procesos y aplicar estrategias para llevar un control y empezar a estructurar nuestro proyecto. Es muy importante, aunque parece muy obvio, crear procesos y crearlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque es cómo sobreviven, por decirlo así, las grandes empresas o cómo los proyectos empiezan a crecer y se puede pasar de ser emprendedora a ser empresaria. Si no tienes unos procesos bien creados, que en el programa hablaremos de cómo podemos diseñarlos y cómo podemos adaptarlos a nuestro proyecto, va a ser muy fácil que cometamos errores o que cuando llegue el momento nos cueste mucho delegar. ¿De qué estoy hablando cuando digo creación de procesos? Pues voy a poner un ejemplo muy básico, pero para que se entienda que sería un proceso de lo más simple que deberíamos de tener ya implementado en nuestra entidad. Enviar las facturas a nuestra gestoría cuando llega el trimestre, que eso la verdad que es un coñazo y a nadie o a casi nadie le gusta hacerlo. Y es algo que lleva mucho tiempo, que a veces incluso se pierden facturas, nos llegan facturas que están mal emitidas y a veces no las detectamos porque no tenemos tiempo o porque no tenemos los conocimientos adecuados. Y es muy común contratar una gestoría para que nos lleve los impuestos, le enviamos todo el marrón y ya está. Pero esto va mucho más allá. Tenemos que tener un control que nos permita evitar errores y también agilizar tiempo y poder, cuando llegue el momento, traspasárselo a otra persona sin necesidad de tener que explicar paso por paso y probablemente dejándonos flecos sueltos cómo hacerlo. Un proceso muy simple, por ejemplo, relacionado con esto que estamos hablando, podría ser crear un email en el que solo recibimos esas facturas de proveedores. Una vez al mes nos meteríamos a ese email con el objetivo de descargar todas esas facturas que hemos recibido. También tendríamos una lista en la que aparecen unas webs de las cuales, una vez que yo entro con mi contraseña, descargo esas facturas recibidas de proveedores determinados que a lo mejor en vez de enviarlas las dejan en su web para que tú puedas descargarlas. Una vez que las hemos descargado, las subimos automáticamente a una carpeta de Google Drive. Las emitidas haríamos lo mismo, nos iríamos a ese programa o ese plugin que nos hace las facturas automáticas, las descargaríamos y las cargaríamos en otra carpeta que estaría alojada en Google Drive. Una vez que hemos hecho esto, la gestoría solo tendría que conectarse para descargar esas facturas. Como veis, este proceso, por ejemplo, sería muy simple, incluso podemos crear una lista con los contenidos que deben de contar las facturas para que realmente podamos desgravarlas y podríamos encargárselo a una persona externa a la que a lo mejor solo le pagaríamos 2 horas al mes o depende del volumen que tenemos y nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza, nos aseguraríamos evitar muchos errores y al final los procesos automatizados lo que hacen es ahorrar tiempo. Bien lo hagamos nosotras o bien se lo encarguemos a una tercera persona que nos ahorrará también tener que pagarle más horas de la cuenta. Este tipo de procesos se puede hacer con todo lo que tenemos en nuestra entidad, en nuestro proyecto y al final es lo que va a determinar que podamos escalar o no nuestra idea de negocio. Vamos a hablar también de colaboraciones, con quién sí y con quién no, qué empresas o qué entidades pueden aportar beneficios cuando realizamos una colaboración y cuáles no. Parece muy obvio que cuando nos ofrecen una colaboración a lo mejor suena como algo positivo, pero si lo iniciamos con una entidad que no va acorde con nuestros valores, por ejemplo, puede ser algo bastante perjudicial para esa marca que estamos creando. Y por último vamos a hablar de
embudos de venta, vamos a hablar de cómo hacer lanzamientos, de cómo hacer campañas de mailing y cómo a través de estas herramientas vamos a poder guiar y acercar también a nuestro público al producto o servicio que estamos promocionando, pero sin invadir. Yo sí que es verdad que trabajo de una forma distinta, no voy a daros estrategias que conlleven llamar por teléfono a los clientes porque a mí me horrorizan y me agobian muchísimo. Para mí incitar no es lo mismo que obligar o no es lo mismo que perseguir, entonces sí que vamos a hablar de otra forma, otro tipo de marketing desde preservar, por decirlo así, el respeto y los valores. Aquí cada profesional tiene su forma de trabajar, pero esta es la mía. Y hablaremos, por supuesto, de medir resultados y también de ver si esas estrategias que estamos implementando realmente funcionan o no, qué impacto están teniendo, para poder saber qué es lo que mejor nos funciona en relación a ese proyecto que tenemos entre manos. En la materia 4 vamos a hablar con Violeta Rodríguez, nos va a dar una masterclass sobre gestionar redes sociales. Vamos a hablar de Instagram y de YouTube porque hay infinidad de redes sociales, pero son las que mayor beneficio suelen aportar al sector animal y por las que es más fácil monetizar, por decirlo así. Vamos a hablar de qué tipos de publicaciones pueden funcionar mejor en este sector y de los objetivos que tenemos que fijar para cada publicación. Tenemos que tenerlos claros. Tú a lo mejor subes una publicación que está buscando muchos me gusta, o subes una que quieres que se comparta mucho, otra que quieres que incite a la venta u otra que quieres que te hablan por privado. El objetivo puedes fijarlo de maneras distintas, pero tenemos que saber el porqué de esa publicación. También nos va a hablar de posibilidades orgánicas de conseguir visibilidad, porque si nos centramos solo en publicidad de pago, lo que puede ocurrir es que si esta falla o si hay algún problema, nos quedemos con las manos atadas y no podamos seguir creciendo. Por otro lado, vamos a ver la materia 5, que está ligada a esta materia 4 y va a ser impartida por Sandra Flores. En este caso vamos a ver cómo podemos crear un plan de contenidos coherente. Es muy habitual cuando entramos en redes sociales, a lo mejor sabemos cómo gestionarlas, pero no hemos creado un plan adecuado y vamos como un pollo sin cabeza, publicitando un día sí, un día no, hoy subo esto porque no me da tiempo a subir otra cosa o contesto sin trabajar. Esto no puede suceder, es necesario organizar y decidir qué publicaciones vamos a crear para enfocar nuestras ventas o para alcanzar el objetivo a través del blog, del mailing, de las redes. Es decir, es importante que tengamos un objetivo en mente y que empecemos a organizar nuestro trabajo. Muchas veces cuando trabajamos para una empresa externa nos cuesta muy poco adaptarnos a un horario y a unas reglas y alcanzar unos objetivos, pero cuando es para nosotras mismas parece que nos cuesta mucho ser nuestras propias jefas. Bien, pues la organización empieza aquí. Esta es una de las bases. Esto es algo que a veces asusta porque lleva mucho tiempo el sentarte y diseñar un plan de contenido, sobre todo al principio, pero cuando empiezas a ver cómo tienes que diseñarlo, qué tienes que tener en cuenta, se convierte en una herramienta muy poderosa que cada vez te lleva menos tiempo. Además, vamos a hablar de cómo a través de una sola idea puedes crear muchísimo contenido. Vamos también, cuando hablamos de procesos, hablamos también de cómo crear procesos para redes sociales, porque la idea no es crear muchísimo contenido y gastar todo el tiempo creando contenidos porque tu servicio probablemente sea otro y tu producto sea otro. Entonces tenemos que automatizar esto también lo máximo posible. Y por último vamos a hablar también de diversas estrategias relacionadas con estos contenidos, de inbound marketing, que nos ayuden a alcanzar esos objetivos y a relanzar o a lanzar nuestro proyecto al mercado. Y ya casi finalizando con el programa, vamos a hablar en la materia 6 de finanzas. Esto es algo que asusta mucho, que tendemos a despreocuparnos. Lo que hacemos es contratar una gestoría para que nos prepare los impuestos, como anticipaba anteriormente, y nos olvidamos de todo. Sin embargo, es imposible que nuestro proyecto pueda ser escalable y pueda salir adelante si no sabemos de finanzas, si no sabemos crear un plan de gastos e ingresos, si no sabemos analizar un flujo de caja para saber en qué meses puedo a lo mejor estar un poquito más floja y cuándo voy a necesitar financiación o cuándo voy a necesitar crear o cambiar la estrategia para obtener financiación y sufragar mi proyecto. Necesitamos crear esa provisión anual, necesitamos saber cómo vamos a fijar los precios y necesitamos también saber de contabilidad y fiscalidad.
Necesitamos saber leer un pérdidas y ganancias, un balance, aunque sea básico, para saber también qué estrategias podemos crear a nivel financiero. Vamos a hablar también de esos mitos que están, bueno, a nivel fiscal y que conviene aclarar porque a veces nos meten en lío sin quererlo, para saber cómo desde el principio podemos crear nuestro propio emprendimiento o nuestra empresa o analizar cómo lo estamos haciendo y si podemos hacerlo un poquito mejor. También vamos a hablar de emprendimiento femenino en relación a qué factores pueden bloquear nuestro avance, cómo nos sentimos las mujeres en el ámbito del emprendimiento, cómo está el mundo del perro actualmente en relación al emprendimiento femenino y vamos a dar nuestra mejor versión de nosotras mismas para pasar de emprendedoras a empresarias. Y luego vamos a ver la última materia del curso con Mercé Jiménez, que va un poco en relación con el punto anterior porque vamos a hablar de cómo superar esa mezcla de sentimientos a los que nos enfrentamos las emprendedoras. En el mundo animal, una gran mayoría somos PAS, entonces vamos a hablar de qué estrategias también podemos implementar y de cómo nos afecta el emprendimiento en relación a nuestras emociones. Vamos a hablar de la importancia de estar presentes, del autocuidado y Mercé nos va a dar algunas herramientas para ayudarnos a continuar y a que todo esto no nos sobrepase. Y por último, hay una jornada de presentación el 27 de febrero que no es obligatoria, pero todas aquellas personas que queráis hacer una presentación de ese trabajo que habéis hecho durante todos esos meses, podéis hacerla para llevaros ese conjunto global y que yo también pueda daros mi opinión en relación a cómo se ha gestado ese proyecto. Como veis, es un programa muy completo. La idea es que podáis no solo potenciar vuestra marca, sino optimizar vuestro emprendimiento, porque al final si solo potencias tu marca, pero no tienes clara cómo optimizar mediante procesos, automatización, herramientas, o no tienes conocimiento sobre la parte financiera, es muy difícil que eso llegue a buen fin. Entonces, como veis, tocamos bloques que parecen independientes, pero son necesarios para poder conseguir que nuestro proyecto alcance el éxito y, por supuesto, durante todo este tiempo vamos a estar el profesorado al otro lado para ayudaros, para daros ese asesoramiento sobre esas actividades que se os plantearán cada semana y vais a tener acceso a la plataforma hasta el 31 de julio. Las actividades, como muy tarde, tienen que estar presentadas el 27 de febrero, aunque yo os recomiendo que cuando os enroléis en la tribu las hagáis de forma semanal para no perder esa linealidad, para empezar a organizar y optimizar desde el momento cero y para que ese trabajo lineal haga que vuestra marca y vuestro proyecto crezca con vosotras. Así que os espero al otro lado, atreveros a cruzar esas fronteras del territorio irracional y enrolaros en este programa Potencia tu marca, optimiza tu emprendimiento. Un besote.